Bien, jóvenes, continuamos. Bien, vamos a entrar ahora a la estructura atómica y para ello vamos a definir de manera breve algunos conceptos, ¿no? Bueno, en principio, partícula. Partícula en este caso se entiende como una parte de la materia, ¿no es cierto? Entonces, como ejemplo acá definimos un grano de arena, puede ser un grano de arena, puede ser el polvo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre los ejemplos, en este caso, más conocidos, digamos así, al hablar, en este caso, de partícula. Ahora bien, molécula. ¿Qué es molécula? Molécula es la porción mínima de una sustancia, ¿no? Como ejemplos, en este caso, podemos indicar el agua, una molécula de agua, una molécula de cloruro de sodio, y también una molécula de ácido sulfúrico, el H2SO4, ¿no? Entonces, de esa manera definimos en este caso la molécula, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el átomo? El átomo, de manera siempre puntual, les indico que es la porción más pequeña de la materia, ¿no? La cual a su vez está formada, en este caso, por protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Ahora, sus partes son, en este caso, hablando del átomo, ¿no? Una parte que en este caso se define núcleo, ¿verdad? Y la otra parte que se define envoltura. Ahora, en esta figura definimos de manera siempre puntual, ¿no es cierto? Un átomo donde acá está el núcleo, ¿no? ¿Verdad? La parte central, ¿no es cierto? Y dentro del núcleo, haciendo un repaso, están los protones con el signo positivo y también están los neutrones, ¿no? Sabemos que los neutrones no tienen, en este caso, carga, ¿no? Entonces, ese elemento que está en la parte central del átomo se lo llama núcleo, ¿no es cierto? Ahora, envoltura. Envoltura es todo aquel espacio donde está siendo ocupado por los electrones, ¿verdad? Entonces, de esa manera, recordamos precisamente la estructura del átomo, ¿no es cierto? Núcleo y la envoltura, ¿no? Además, los electrones van a tener siempre carga negativa. Los protones tienen carga positiva y los neutrones que están en el núcleo del átomo no tienen carga, ¿sí? Ahora bien, en este caso nos referimos al núcleo, colocamos como subtítulo. Formada, decimos, por protones y neutrones. Además, tiene el 99,9% de la masa del átomo. O sea, toda la masa del átomo en sí, fíjense, se concentra precisamente en el núcleo, ¿verdad? Por otro lado, los protones tienen carga positiva. Esos protones que están en el núcleo, ¿no es cierto? Y esa carga tiene el valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, hablando de carga, ¿sí? Además, la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 27, pero en kilogramos. Esta es la masa del protón, ¿no? O de un protón, en este caso, les repito, que está en el núcleo, ¿verdad? Ahora acá les aclaro de que los neutrones no tienen carga, o sea, no, en este caso tienen carga cero, ¿no? ¿No es cierto? Si el protón tiene una carga positiva de este valor, 1,66 por 10 a la menos 19, mientras que los neutrones no tienen carga, o sea, carga cero, pero tienen masa, ¿sí? Por lo tanto, la masa, en este caso, de los neutrones, ¿no es cierto?, es también 1,67 por 10 a la menos 27 en kilogramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, iremos recordando esos conceptos para luego desarrollar también algunos subtítulos relacionados precisamente con protones y neutrones, ¿no? Por otro lado, número atómico. ¿Qué es el número, en este caso, atómico? Es la cantidad de protones en el núcleo del átomo.
su símbolo es Z, ¿no es cierto? Entonces, en la tabla periódica, seguramente ustedes van a ver este concepto del número atómico. Entonces, ese número atómico está dado por un cierto número, el cual vamos a aclarar con ejemplos que vamos a hacer posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, ese número atómico define simplemente la cantidad de protones, ¿no? Que está en el núcleo atómico, ¿no es cierto? Por otro lado, masa atómica o peso atómico. En algunos textos, fíjense, se habla de masa atómica. Ustedes van a ver también algunos libros que se refiere al peso atómico. Es lo mismo, ¿no? Pero no hay unidad, pero usted dijo que masa no es lo mismo que peso. Efectivamente, pero como estamos hablando en este caso de cosas bastante pequeñitas, ¿no es cierto? Imagínense, solamente en el microscopio microscopio de gran alcance, se puede en este caso ver el núcleo. Son cosas pequeñitas. Entonces, obviamente, la gravedad pasa casi un poco desapercibida. ¿Sí? Es por eso de que, ¿no es cierto? Se habla a veces de masa atómica y también se habla de peso atómico. En realidad es lo mismo. Por lo menos para cosas bastante pequeñitas. ¿Se entiende? Ahora, ¿a qué se llama masa atómica o peso atómico? Es la suma de las masas de los protones y neutrones. ¿No es cierto? Acá lo que les decía en la parte del núcleo. Les decía formado por protones y neutrones, ¿no? Entonces, precisamente el peso, fíjense, de los protones y neutrones, ¿no? Se define en este caso como masa atómica, o también peso atómico. Y está simbolizado con la letra A. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, también vamos a definir en este caso el concepto de envoltura. A ver, ¿qué es envoltura? Hemos dicho de que envoltura es aquella región donde está siendo ocupado por los electrones, ¿sí? Entonces, aclarando un poco más, acá colocamos envoltura como subtítulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a indicar de que en ella se encuentran los electrones. En ella, diremos, se encuentran los electrones, ¿no? Diremos los electrones. Pero además diremos, girando alrededor del núcleo atómico. Girando, diremos, alrededor del núcleo atómico. Bueno, del núcleo indicamos atómico, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, los electrones tienen carga negativa, ¿no? Diremos, tienen carga negativa, ¿no es cierto? Carga, diremos en este caso, negativa. Y esta carga negativa es también equivalente a 1,67 sí, está bien, 1,6 más bien. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? O sea que la carga del electrón, fíjense, es negativa, pero en magnitud esta carga es la misma que del fotón. ¿No es cierto? Y está en las mismas unidades también de Coulomb. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, su masa, estamos hablando del electrón, su masa, diremos, es, fíjense, en unidades, en este caso, de kilogramos. La masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. ¿No? O sea, como se notarán, la masa del electrón es más pequeña que la masa, en este caso, del protón. ¿Perdón? Es más pequeña, ¿no?
Entonces, bajo ese punto de vista, vamos a ir también aclarando algunos conceptos más. Por otro lado, el número máximo, digamos, a ver, el número máximo de electrones, en cada nivel, es, digamos, ¿no? A ver, acá les voy a indicar mediante un pequeño cuadro la cantidad de electrones que se va a tener en cada capa, ¿cierto? A ver. Entonces, acá vamos, bueno, fíjense, voy a hacer esta pequeña, un pequeño cuadro, les decía, donde voy a colocar el nivel, a ver, lo haré, ocuparé este espacio más, siempre con el fin de que se entienda, ¿no es cierto? A ver, lo presento de esta manera. Bueno, algo así. Luego, bueno, de esta forma. Estoy haciendo este cuadro, ¿no? Para definir la cantidad de electrones máximos en cada capa. Y también, bueno, voy a representar esta forma. Algo así. Acá irá definido el nivel, ¿no es cierto? Y sabemos que existen 7 capas. Eso que ustedes van a recordar. Bueno, una, acá coloco 2, acá 3, bueno, 4, 5, ¿no es cierto? Acá 6, bueno, voy a ampliar estas líneas, bueno, indicando 6, ¿sí? Es decir, acá coloco el nivel donde, enseguida vamos a hacer ejemplos también de ciertos números atómicos de algunos elementos, ¿no? Acá está la capa K, acá está L, M, N, O, P, Q. ¿Verdad? Ahora, la fórmula que vamos a utilizar para definir el número de electrones, acá indico número de electrones, ¿no es cierto? En cada capa. Este número de electrones está basado en la formulita, fíjense, 2n al cuadrado. Es n por si acaso. Bueno, n al cuadrado. Ahora, si n en este caso vale 1, pues representaríamos en este caso 2 por 1 sería, ¿no? Si n vale 1, está elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Sabemos de que 1 al cuadrado es 1 nada más, multiplicado por 2, acá vamos a tener 2. O sea, lo cual quiere decir de que la capa K acepta como máximo 2 electrones. ¿Sí? Ahora, este N vamos a tomar en cuenta 2. ¿Sí? O sea, tendríamos la relación de 2 elevado al cuadrado, 4 por 2, 8, ¿verdad?
lo cual quiere decir de que la segunda capa, o sea, la L, acepta como máximo 8 electrones. Vamos con el siguiente. 2, ahora esta N va a tener valor de 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado sabemos que es 9, 9 por 2, estamos hablando de 18. ¿De acuerdo? Por otro lado, N esta vez vale 4, 4 al cuadrado. ¿Sí? 4 al cuadrado sabemos que es 16, 16 por 2, estamos hablando de 32. ¿No? O sea, la capa N acepta máximo 32 electrones. ¿Por qué pasa con la capa O? Acá se repite, ¿no? En vez de la N, nuevamente coloco el 4, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y nuevamente nos va a dar el valor de 32. ¿Sí? Para la capa, en este caso P, ¿no es cierto? 2, en este caso, nuevamente para la capa, en este caso P, en vez de la N colocamos 3 al cuadrado. Y esto va a dar 18. ¿No? ¿Qué pasa para la última capa? Fíjense. Vamos a tener 2. Ahora, en vez de esta N, ¿no es cierto? Vamos a colocar el valor de 2 elevado al cuadrado. ¿No? Y acá, esta operación, nuevamente va a dar 8. Entonces, esa es la forma de definir, fíjense, la mayor cantidad de electrones que puede, en este caso, soportar cada capa. ¿De acuerdo? Basándonos en esta formulita, ¿no? De 2n al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya que estamos hablando de los electrones, las cuales precisamente están en la envoltura, en este caso, de un átomo. Bien, a ver, con el fin de ir aclarando estos conceptos, vamos a realizar 2 ejemplos. A ver, indicamos antes. Decimos, por ejemplo, a ver, para el silicio. A ver, si ustedes tienen a la vista una tabla periódica, ya no puedo volver a esta parte. Ya conocemos esta cantidad de electrones que se permite en cada capa, ¿no es cierto? Lo voy a usar para realizar ejemplos. A ver, vean su tabla periódica y cuál es el número atómico del silicio. A ver. Entonces, por ejemplo, acá indicamos para el silicio. ¿Sí? En la clase de física van a tener presente la tabla periódica, ¿no? Y de ella, fíjense bien, vamos a sacar bastantes datos de la tabla periódica. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, para el silicio, su número atómico es 14, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el silicio, su número atómico, o sea, el Z del silicio es 14. Ahora, ¿qué significa este 14? Fíjense, de que acá, obviamente, vamos a tener el núcleo, donde están los protones y los electrones, ¿verdad? Los protones siempre con el signo positivo y los neutrones sin carga. Ahora, ¿qué significa 14? Fíjense. Significa en este caso de que vamos a definir las siguientes capas. Algo así. ¿No es cierto?
si hablamos de la silicio. Donde la primera capa en este caso es la K, ya lo dijimos. Luego viene L, luego viene en este caso M, ¿no? Además dijimos de que la primera capa, la K en este caso, acepta solamente 2 electrones. ¿No es cierto? La L acepta 8, ¿verdad? ¿No? Pues acá tendríamos 1, 2, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora, como acá ustedes notarán, en la primera capa, o sea, la K, tenemos 2, ¿verdad? ¿Sí? En la siguiente capa, que es la L, tenemos 8. ¿No es cierto? Hasta acá ya tenemos 10 electrones, ¿no? Y para llegar a 14, nos falta 4. Entonces, la siguiente capa, o sea, la M, en este caso, en la capa M tendremos los 4 electrones restantes. ¿Sí? Estos son electrones, por si acaso. Entonces, de esa manera se puede definir, en este caso, la cantidad de electrones que está presente, en este caso, en el átomo del silicio. Bueno, alguien me dirá, pero usted ha dicho de que el número atómico se define con la suma de la cantidad de protones en el núcleo, ¿no? Pero también hay que aclarar, fíjense, en un elemento, la cantidad de protones, ¿no es cierto?, es igual a la cantidad de electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí? De toda forma, les repito, definimos la cantidad de electrones en el silicio, de acuerdo a las capas que tiene, ¿no? Entonces acá habría que aclarar si K acepta 2, L acepta 8, M en este caso acepta 4. De tal manera que 2, 8 y 4 precisamente da los 14. ¿Está claro? A ver, veamos para otro elemento, por ejemplo, para el cobre. A ver, ¿qué pasa con el cobre? Ustedes revisan su tabla periódica, ¿no es cierto? El número atómico, en este caso del cobre, es 29. ¿Sí? 29, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué significa 29? Fíjense. ¿Cómo distribuimos, en este caso, los electrones en las diferentes capas? Ahora, si acá está el núcleo atómico, donde nuevamente tenemos los protones con el signo positivo y los neutrones, ¿no? Ahora, 29, fíjense. En este caso, se presentan las capas de esta forma, ¿no? La primera capa, la segunda, ¿no es cierto? La tercera, ¿verdad? Acá incluso, fíjense, tiene la cuarta, ¿no? Esta es la capa K, esta es la L, esta es la M, esta es la N. ¿No es cierto? 29. La primera capa, en este caso la K, acepta 2 electrones. Máximo, ¿no? La L acepta, dijimos, 8, ¿no ven? Acá colocamos 1, 2, 3, bueno, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No? Hasta acá, ¿cuánto ya tenemos? Fíjense. La K, 2, la L, 8. Ya tenemos 10, ¿no? ¿Sí? Pero acá el número atómico es 29. ¿No es cierto? Entonces, pasamos a la capa M, ¿no? La M, tal como vimos en el cuadro, acepta 18, ¿no? Máximo. Entonces acá fácilmente podemos llenar con 18, ¿no es cierto? 1, bueno, 2, acá 3, 4, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8, bueno, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Esos son los electrones, ¿no?
¿verdad? Con carga negativa. Todos estos, ¿no? Son electrones. ¿No es cierto? Ahora, como Z18, entonces acá colocamos los 18 precisamente, ¿sí? Y si sumamos, tenemos 2, 8 y 18. Da 28, ¿verdad? ¿Sí? Y para llegar a 29 falta 1. Y precisamente en esta capa N, fíjense, está situado ese electrón. ¿Sí? Con lo cual, completaríamos precisamente los 29. 2 y 8, 10, más 18, 28 y más 1, 29. Esta es la estructura átomo, estructura atómica más bien, del cobre, donde tiene 29 electrones distribuidos de esta forma en cada capa. Además, dicho sea de paso, fíjense, en este caso el silicio, hablando ya relacionado con la elasticidad, es un semiconductor. ¿Qué significa semiconductor? De que puede conducir elasticidad, ¿no es cierto? Pero no con esa rapidez, digamos así, ¿no es cierto? Lo cual conduce en este caso unos elementos donde hay mejores conductores de elasticidad, ¿no es cierto? Pero el que sí conduce la elasticidad de manera aceptable, en este caso, fíjense, es el cobre, ¿no es cierto? Cuyo número atómico es 29. ¿Por qué conducirá elasticidad de manera efectiva u óptima, como ustedes quieran llamar el cobre? Porque precisamente en su última capa, fíjense, tiene un solo electrón. Y este electrón pasa fácilmente ante una fuerza que se llama voltaje, ¿no? Este electrón pasa rápidamente de átomo en átomo. Pasa rápidamente. Y de esa manera, en este caso, el cobre es uno de los mejores conductores de elasticidad. ¿De acuerdo? Y no tanto así, en este caso, el silicio, ¿no? El silicio, fíjense, ¿cuántas capas tiene en su, o más bien, cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene en este caso 1, 2, 3, 4. Y los 4, fíjense, no pueden desplazarse rápidamente con esa facilidad que lo hace este electrón de átomo en átomo. Es por eso que se llama semiconductor, y mientras que el cobre es un buen conductor del sistema. ¿De acuerdo? ¿Esa es la razón? ¿Sí? Para ustedes, en base a estos dos ejemplos, pueden ir ya analizando con otros elementos más de la tabla periódica. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Bien, iremos definiendo ahora otros conceptos. Voy a colocar como subtítulo mol indico el número de Avogadro y número de Avogadro. A ver, definimos estos dos conceptos que también son importantes para el desarrollo de los siguientes capítulos. A ver, ¿qué es mol? Fíjense. Indicamos de que mol es la cantidad de materia, digamos. Mol es la cantidad, indicaremos, de materia, digamos, que contiene determinado número, indicaremos, contiene determinado número, bueno, determinado, indicaremos número
de entidades elementales. A ver, voy a continuar. De entidades elementales. Número, diremos, de entidades elementales. Elementales, diremos. ¿No es cierto? Como los átomos y moléculas. Como, digamos, los átomos y moléculas. Átomos indicamos y moléculas, ¿no? Ahora bien, por otro lado, ¿qué es número de Avogadro? Pensé. Decimos número de Avogadro. Número de Avogadro indicaremos es el número de partículas. Indicaremos el número de partículas indicaremos que están en la cantidad diremos en la cantidad diremos de sustancia de un mol, de sustancia de un mol. Ahora bien, por otro lado, su valor es, yo sé que este número ustedes lo han visto en su materia de química, ¿no es cierto? Que se llama el número de Avogadro, ¿no? Es el 6,023 por 10 a la 23. ¿Sí? En unidades, en este caso, de 1, diremos, puede ser moléculas o átomos, ¿no es cierto? Sobre mol. ¿De acuerdo? 6,023 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Más adelante vamos a aclarar el uso de este número en algunos ejemplos. O también, fíjense, se puede definir de la siguiente forma, ¿no? Indicando que un mol de átomos, un mol, diremos, de átomos, ¿no es cierto? Es equivalente, indicamos, a ver, de átomos, a 6,023 por 10 a la 23 átomos. También podemos interpretar de esa forma. O también decir, un mol de moléculas, un mol, indicaremos de moléculas, ¿no es cierto? Es igual a 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas, ¿no? Estamos hablando de un mol de moléculas. Indicamos moléculas. Entonces, el concepto que se tiene acerca de el mol, o de qué manera entendemos mol, y también el número, en este caso, de Avogadro. Ahora bien, en base a ello, fíjense, también se define, acabo de colocar como subtítulo, el atomogramo. Atomogramo. ¿Qué es el atomogramo? A ver, definimos atomogramo, indicando de que es el peso atómico
decimos es el peso atómico, es el peso atómico, indicaremos, del elemento en gramos, del elemento, diremos, en gramos. Las voy a continuar. Del elemento en gramos. Bueno. Acá indicamos en gramos, ¿no? A ver, basándonos en estas definiciones, a ver, veremos este ejemplo para aplicar este concepto de átomo gramo, ¿no es cierto? A ver, de la siguiente forma. Acá les indico ejemplo. A ver, decimos, hallar el número de átomos, hallar, indicaremos el número de átomos. Bueno, el número de átomos indicaremos en 2 libras de cobre. En 2 libras de cobre. Donde el peso atómico del cobre, donde decimos el peso atómico, donde el peso atómico del cobre, a ver, buscaremos en la tabla periódica el peso atómico del cobre. ¿Cuánto es? ¿Ah? 29. No, es el número atómico, el peso atómico. No es lo mismo número atómico que peso atómico, ¿no? ¿Sí? Es 63.5. A ver, vean su tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vean revisando su tabla periódica. Ahí están todos los datos. Ahí está el número atómico, está el peso atómico, está la densidad de ese elemento y otros datos más, ¿no? Es por eso que les aconsejo, en cada clase de química que tengamos, tengan presente su tabla periódica, jóvenes. Así nos vamos a guiar mucho más fácil y más rápido. ¿Entienden? ¿Sí? Es 29. Bien, entonces ya tenemos planteado nuestro problema. Vamos a realizar la solución. Bueno, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. 10 minutos y volvemos.